Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de cálculo de variaciones y control óptimo. Estamos con las ecuaciones de Bellman y en el vídeo anterior resolvimos este problema a través de las ecuaciones de Bellman, es decir, este funcional sometido a este sistema dinámico y con x de 0 igual a 0, la variable de estado al principio 0 y x de 3 igual a a. Lo resolvimos, lo tenemos resuelto aquí abajo. Esto es la solución que vimos en el vídeo anterior. Bien, pues como os dije, este problema se podría poner en términos de programación matemática, es decir, programación estática, es decir, intentar poner este funcional y este sistema con estas restricciones como un problema, digo, de programación matemática, es decir, ponerlo en términos de una función o de una función con unas restricciones, pero en términos estáticos, es decir, teniendo por ejemplo que u de 0, u de 1 y u de 2 son variables estáticas y serían tres variables, serían contabilizarlas, tenerlas en cuenta como tres variables. Y entonces, a partir de ahí, aplicar las condiciones de máximo para esas variables y ver que efectivamente comprobar, constatar que la solución es la misma. Bien, pues vamos a empezar a ello. Antes, un poco de repaso de programación matemática. De programación matemática. Si tenemos una función de una variable, bueno, eso ya lo sabemos, igual a f de x, una función de una variable, para máximo o para mínimo, la condición necesaria es que la derivada de la función con respecto a x sea igual a 0 y de aquí obtendríamos los x estrella candidatos a máximos o mínimos. Y la condición suficiente sería que la derivada segunda de f de x con respecto a x dos veces fuera en x estrella, evidentemente. Si es mayor que 0 es mínimo, y si es mayor que 0, si es mayor que 0 es mínimo, y si es menor que 0 es máximo. Bien, si tenemos una función de varias variables igual a f de x1, x2, xn, lo que tenemos es que la condición de máximo, es decir, hay que encontrar el valor de las variables independientes tal que optimice esta función. Por ejemplo, podría ser esta función, x1 por x2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí con dos variables, ¿no? Bien, pues la condición de máximo, aquí lo que se hace es, pues, la generalización de esta. La generalización de esta sería que las derivadas, la condición de primer orden sería que la derivada parcial de la función con respecto a x1 fuera 0, la parcial de f con respecto a x2 fuera 0, la parcial de f con respecto a xn fuera x0. Esa sería la condición necesaria de máximo o de mínimo. Y luego la condición suficiente sería que el hessiano, de segundo orden, sería que el hessiano está dado por f11, sería la derivada parcial de 1, de x1, es decir, f de 1 sería la derivada parcial, la derivada segunda de 1, de f con respecto a x1 y luego con respecto a x1 otra vez. F de 2 sería la derivada parcial de f con respecto a x1 y después con respecto a x2. Es decir, f2 sería la parcial de f con respecto a x1, con respecto a x1 y con respecto a x2, la derivada segunda, con respecto a x1 y después con respecto a x2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este sería el hessiano. Entonces, este hessiano lo construimos
F1n, y aquí tendríamos Fn1, Fn2, Fnn. Entonces, este hessiano tiene que ser definido negativo para máximo. Definido para los valores, evaluado los valores x estrella que hemos, x estrella como vector, x1 estrella, x2 estrella, xn estrella. Definido negativo sería definido negativo para máximo y definido positivo para mínimo. Bien, a nosotros nos va a servir con las condiciones de primer orden. Podemos hacer la del hessiano también. Bien, bueno, pues una vez que hemos hecho el repaso de esto, bueno, este de aquí, la condición de primer orden, esto es realmente el gradiente. Es decir, si ponemos el gradiente de la función, eso para que lo sepamos, como un vector en donde cada una de las componentes sea la derivada parcial con respecto a cada una de las variables independientes, ese es el gradiente, coma, puntos, 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 parcial de f con respecto a xn, este es el gradiente de la función. El gradiente de la función, que hace las funciones de la derivada para funciones de una variable. Realmente el gradiente para una variable sería esta componente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que el valor en el máximo, en el mínimo, el valor del gradiente, el valor por el que aumenta o disminuye la función en el punto es 0. ¿Vale? Esa es la interpretación. Y la derivada del gradiente con respecto a las variables correspondientes sería el hessiano. Bien, pues borramos y entonces vemos que este problema sí que se puede poner en términos de programación matemática. Entonces, vemos que, vamos a ponerlo en un poco, bueno, en amarillo. Fijaos, vemos que por el sistema dinámico tenemos que x0 es igual a 0. Entonces, x0 es igual a 0. Entonces, para k igual a 0, el sistema dinámico nos dice que para k igual a 0 sería 0 más 1, es decir, 1 será igual a x de 0 más u de 0. Esto sería para k igual a 0. Para x de 2, que sería para k igual a 1, es x de 1 más x de 1 más u de 1. Pero x de 1, vamos a borrar esto de aquí, esto es para k igual a 1, pero x de 1 es x de 0 más u de 0, entonces x de 0 más u de 0 más x de 0, perdón, x de 0 más u de 0, sí, a ver, x de 0 más u de 0 más u de 1. Y para k igual a 2, tendríamos que x igual a 3 es igual a x de 2 más u de 2. Pero x de 2 es x0 más u de 0 más u de 1 y más u de 2. En nuestro caso, ¿qué es lo que tenemos? Que x de 0 vale 0. Luego esto sería 0, esto sería 0 y esto sería 0. Y en nuestro caso, x de 3 es igual a a. Entonces lo que tenemos es, al final, ¿qué es lo que tenemos? Esta restricción. Tenemos la restricción de que u de 0 más u de 1 más u de 2
tiene que cumplirse que es igual a A, un valor dado que nos da el problema. Bien, pues si tenemos esto en cuenta, este problema lo podemos poner de esta forma. Entonces podemos maximizar esta función u de 0 menos 2u de 1 al cuadrado menos u de 2 al cuadrado. Entonces habría que elegir igualmente u de 0, u de 1 y u de 2 sometido a que u de 0 más u de 1 más u de 2 sea igual a A. Este sería nuestro problema. Entonces podemos considerar un problema de una función de 3 variables, como hemos puesto antes n, pues de 3 variables sometido a esta restricción. Bien, esto lo podemos hacer a través de los multiplicadores de Lagrange o intentar introducir la restricción en la función objetivo. Vamos a hacerlo. La vamos a sustituir en la función objetivo. Entonces podemos poner, esto tiene 2 grados de libertad, es decir, dado por ejemplo u de 1 y u de 2, u de 0 está definido. Luego tenemos 2 grados de libertad. Luego podemos poner, en vez de poner tanto paréntesis, aquí vamos a poner que u de 0, lo llamamos u de 0, u de 1 y u de 2, u de 2. Y ya está. Entonces, de esto, seguimos por aquí. De aquí podemos ver que, ya digo, hay 2 grados de libertad. Entonces tendríamos que u de 0 sería igual a A menos u de 1 menos u de 2. Entonces, sustituyéndolo en la función objetivo, sería menos u de 0, que sería A, menos u de 1 menos u de 2 al cuadrado, menos 2u de 1 menos 2u de 1 al cuadrado, menos u de 2 al cuadrado. Entonces tendríamos ya este problema en donde tendríamos que elegir u de 1 y u de 2. U de 3, una vez elegido u de 1 y u de 2, que son los 2 grados de libertad que tenemos, para hacer máximo esa función, ya tendríamos u de 0, evidentemente, sustituyendo en la restricción. Bien, pues entonces aquí tenemos una función, esto es como si fuera una función de u de 1 y u de 2. Entonces, la condición de primer orden es que el gradiente, que las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables independientes sea 0. Entonces, si lo llamamos j, vamos a llamarlo j, una función esta j, entonces la parcial de j con respecto a u de 1 tiene que ser igual a 0. Entonces derivamos aquí, sería, aplicando la regla de la cadena, sería menos 2 por a menos u de 1 menos u de 2. Y ahora tenemos que derivar lo de dentro. U de 1 es sería menos u de 1, entonces la derivada de menos u de 1 es más 1, menos 1, perdón, y entonces cambiaría el signo aquí. Seguimos, estamos derivando con respecto a u de 1, sería menos 4u de 1 igual a 0. Y la parcial de j con respecto a u de 2 es igual a 0. Entonces derivamos aquí, con respecto a u de 2 sería menos 2a menos u de 1 menos u de 2, menos u de 2.
La derivada de menos u de 2, aplicando la regla de la cadena otra vez, es menos 1, que hace cambiar el signo aquí, menos, aquí, menos 2u de 2 igual a 0. Bien, aquí tenemos, por tanto, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en donde, si a esto lo llamamos 1, la primera ecuación 1 y la segunda ecuación la llamamos 2, podemos hacer 1 menos 2 y restar. Entonces, si restamos 1 menos 2, nos quedaría, habría que cambiar de signo esto, entonces restando tendríamos esto menos esto, que sería 0, y tendríamos menos 4, vamos a ponerlo aquí, sería menos 4u de 1 directamente, más, porque hay que cambiar el signo, más 2u de 2 igual a 0. Luego de aquí tenemos que u de 2 es igual a 2u de 1. ¿Vale? Sustituyendo, por ejemplo, esta en la primera, deshacer este sistema de ecuaciones. Esta en la primera tendríamos, sustituyendo en la primera, sería 2a menos u de 1 menos u de 2, que es menos 2u de 1, menos 4u de 1, igual a 0. Y de aquí obtenemos que u de 1 es igual a quintos. U de 2, por tanto, u de 2 es 2 por u de 1, 2 por a quintos, es 2 quintos de a. Y estos son los dos grados, u de 1 asterisco, u de 2 asterisco. Estos son los dos grados de libertad que teníamos y que hemos utilizado para la maximización. ¿Vale? Ahora para calcular u de 0 vamos a la restricción. U de 0 es igual a menos u de 1 asterisco, que es a quintos, menos u de 2 asterisco, que es u de 0 asterisco ya, que es menos 2 quintos de a. Es decir, es a menos 3 quintos, son 2 quintos de a. Esto es u de 0 asterisco. ¿Vale? Entonces, ya tenemos el resultado, que es u de 1 asterisco a quintos, 2 a quintos y 2 a quintos, que es lo que hicimos en el vídeo anterior. U de 1 es a quintos, u de 2 es 2 quintos de a, y u de 0, que no lo veo aquí, está aquí, 2 quintos de a, igualmente. Bien, pues si lo sustituimos en la función, estos valores, nos da el valor que obtuvimos ayer en el j de 0 de x0 a través de las ecuaciones de Bellman. ¿De acuerdo? Nos daría menos 2 quintos de a al cuadrado. Bien, si queremos ver las condiciones suficientes, de segundo orden, sería hallar el hessiano. De la función. Entonces, condiciones de segundo orden para ver que esto es máximo. Condiciones de segundo orden sería calcular el hessiano. El hessiano sería j de u1, u1, j de u1, u2, j de u2, u1 y j de u2, u2.
Entonces, j de u1, esto es la derivada con respecto a u1 y ahora tenemos que derivar otra vez con respecto a u1. Entonces tendríamos que esto sería, lo vamos a poner aquí, j de u1, u11 sería igual, derivar otra vez con respecto a u1. Entonces sería menos 2, menos 4, que sería menos 6. Bien, ponemos aquí menos 6. Ahora habría que derivar esta misma ecuación con respecto a u2. Con respecto a u2. Entonces esto sería, con respecto a u2, sería menos 2 directamente. Menos 2. 2 por menos u2 es menos 2. Luego habría que derivar j de u2 con respecto a u2 otra vez. Y esto sería derivar esto con respecto a u2 otra vez. Y esto es menos 2, menos 2, menos... esto sería menos 2, menos 4. Menos 4, que este va aquí. Es que me salta 1. Porque habría que hacer u2 antes con respecto a u1. u2 con respecto a 1 sería menos 2, que vendría aquí. Entonces esta es una función, esta es una matriz que es definida negativa. Según los menores tendremos que A11, este de aquí, bueno, A11, J, U11, U11 es igual a menos 6, que es menor que 0. Entonces habría que ver ahora el segundo para ser definida negativa, que es máximo. Este es, según los criterios de los menores principales, tendríamos que ya el determinante. Este sería el determinante. Bueno, como el determinante de menos 6 es 6, entonces habría que hallar ahora el determinante de lo que es la matriz hessiana. Estos son condiciones de segundo orden, ¿vale? Entonces, para ver que es definida negativa. Condiciones de segundo orden, estamos viendo que es definida negativa para que efectivamente sea un máximo u de 1 y u de 2. Entonces, habría que hallar el determinante de menos 6, menos 2 y menos 4. Y para máximo, para que sea definida negativa, esto tendría que ser 0, mayor que 0 el determinante. Esto sería 4 por 6, 24, menos 2 por menos 2 es 4, menos 4. Esto es 20. Luego alternan el signo. Luego está este hessiano, el hessiano, es definida negativa. Luego, condición suficiente además. Luego podemos asegurar que u de 1 asterisco y u de 2 asterisco es máximo de la función. Máximo de la función. Bien, pues como vemos, no siempre se podrá se podrá resolver analíticamente de esta forma, porque depende de la función, porque lo que te hace la ecuación de Bellman es simplificar, aunque aumentemos los pasos, es simplificar, es un algoritmo que simplifica operaciones. En este caso, bueno, pues se puede realizar de esta forma, a través de la programación matemática, programación estática, es decir, un problema de programación matemática dinámica, pasarlo a programación estática. Entonces, aquí compensa hacerlo. Os lo he comentado para que veáis que hay relación entre una y otra y que si se puede poner de esta forma,
y es analíticamente resoluble de forma fácil, también se puede hacer. ¿De acuerdo? Pero vamos, nosotros estamos aprendiendo lo que son las ecuaciones de Bellman. Esto es para que veáis la relación entre la programación matemática y la programación dinámica. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar hoy. Si os ha gustado el vídeo, podéis dar un like, un me gusta. Si tenéis alguna duda, yo normalmente las contesto todas. Puedo tardar más o menos, pero las contesto. Y bueno, pues os animo a que os suscribáis a este vuestro canal, tanto los que estáis escuchando ahora como a vuestros amigos, conocidos, familiares, que les pueda interesar también. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Chao.